head, I still think of good and evil, and of good guys and bad guys, and of, therefore, of friends and enemies, allies and so on. But I don't say that in public very much because it gets misunderstood. But of thinking now that American intellectual and political life and social life is too much run by people in this bad camp, that is the anti-life people, death wishers, destructive people, people who are nihilistic and cynical about human nature, and people who ultimately really don't believe in the possibility of good. But the two questions there is, how good a society does human nature make possible? No. How good a society does human nature permit? And then, the other one, how good a human nature does society permit? And these two questions, that's what we talk about, and that's very practical. Abraham Maslow nació en Nueva York en 1908 y murió en Menlo Park, California en 1970. Estudió psicología experimental e hizo una tesis doctoral en establecimiento de jerarquías dominantes en una colonia de monos. Descubrió el sentimiento de dominancia en 1936 y desarrolló el método de la indagación por medio de la conversación. El interés de Maslow en la personalidad autorrealizada estuvo influenciada por dos de sus profesores, Max Bertenheim, quien fuera uno de los fundadores de la Gestalt, y Ruth Benedict, una gran antropóloga cultural. Ellos despertaron en él el interés por la persona excepcional. En palabras de Maslow, con la infancia que tuve, es asombroso que no sea un psicótico. Era un niño judío del barrio, aislado y triste. Crecí en la biblioteca y sin amigos. Para mí, todos mis profesores fueron como ángeles, por lo que los idealicé en más de una forma. Incluso tenía una fantasía de participar en el máximo desfile académico en la más maravillosa ceremonia. Lo principal en mi vida, el choque entre los sentimientos de soledad, inferioridad e impotencia de la niñez, y los anhelos de superioridad intelectual y eminencia. Siempre usé trucos para esquivar los ataques profesionales. Mi secreto: hablo sobre la gente que admiro con mi propio público, y le hablo a la gente que amo y respeto, como Aristóteles, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, entre otros. Y cuando escribo entonces, escribo para ellos, evitando así bastantes estupideces. El nacimiento de mi bebé fue un trueno que puso las cosas en su lugar. Miré a la pequeña y misteriosa bebé y me sentí muy estúpido. Estaba pasmado por el misterio y el sentido de tener realmente el control. Me sentí pequeño y débil. Puedo decir que cualquiera que haya tenido un bebé no puede ser conductista. I am very fortunate, and the client is very fortunate, if I can feel I really accept you fully just as you are. Sometimes that's very difficult. I held an interview with a young man in South Africa. I didn't know anything about him. It turned out he was an officer in the South African Army. Now, for me, that meant it meant that I stretched my empathic abilities to their very limit to try to be with him, to try to understand him, to try to be caring toward him. I didn't feel I did too well. And yet, I've learned since that interview really changed the course of his life. So, I feel that if I can be genuinely understanding, try to listen not only to the words but to the meaning, trying to understand the person that's hidden within each one of us, that's helpful. If I really care about this person in an unconditional way, that's helpful. If I can really be myself in the relationship, not
not a professional expert, not a, quote, psychologist, not a psychotherapist, just me in that relationship, that's helpful. All those things are possible, and when they come together, that creates a very powerful climate for change, for growth, for drawing out the potential of the client. Carl Rogers nació en Illinois en 1902 y murió en California en 1987. Fue el cuarto de 6 hijos. Su padre era ingeniero y su madre había estudiado 2 años de universidad. Ellos estaban convencidos de que no había nada que no se pudiera resolver con el trabajo. Su madre mostraba su religiosidad y moldeó a la familia entre expresiones bíblicas y el sentido de que fueron elegidos por Dios y no debían convivir con los herejes. Inició su carrera como psicólogo clínico con enfoque empirista. Fue becado en el Instituto Child Guidance. Mientras estudiaba el doctorado, fue expuesto a una multiplicidad de puntos de vista teóricos y durante los siguientes 12 años se encargó de la aplicación de servicios psicológicos para niños delincuentes o desfavorecidos. Fue pionero en el cambio dominante de la forma en que la relación clínica podía usarse para inducir el cambio en la personalidad y en las formas en que la información sobre la personalidad podía derivarse de esa relación. Hizo hincapié en la tendencia a la autorrealización y destacó la relevancia de entender la realidad fenomenológica existencial de otra persona, entender qué es lo que hay detrás de la máscara. Afirmó que mientras más pueda una persona internalizar y aceptarse sin condiciones restrictivas, será capaz de aceptar a los demás y a los eventos de la vida sin imponer condiciones de valor o aceptación. Por tanto, aceptó la similitud del budismo al resaltar los aspectos de la conciencia y la compasión. Personalidad sana no es igual a la ausencia de patología. Maslow decía: la personalidad saludable como aquella que posee suficiente fortaleza personal y creatividad para ser espontánea e inocente. Pero entonces, ¿qué es una personalidad saludable? A lo que se refería con inocente es la capacidad de vivir sin pretensiones y dedicarse a una meta creativa. Maslow usó la metáfora del actor de la máscara y el público para describir estas cualidades. Para liberarse de la influencia de los demás significa quitarnos nuestra máscara, pues dejamos de preocuparnos por impresionar, complacer u obtener admiración por parte de los demás. Algo así como si no tenemos público, dejamos de ser actores. Maslow comenzó a hacer una serie de investigaciones en las cuales quería observar la interacción animal y relaciones de grupo. Se sorprendió al ver que el mono dominante en muy pocas ocasiones usaba la agresión física y más bien exhibía un tipo de confianza ante los demás monos que hacía que estos se dieran cuenta que este mono era el dominante. Así es como Maslow entrevistó aproximadamente a 130 mujeres y unos cuantos hombres de entre 20 a 28 años. Para estudiar el sentimiento de dominancia en humanos, Maslow desarrolló un método que llamó indagación por medio de la conversación. Así que, ¿cuáles variables de personalidad se correlacionan con el sentimiento de dominancia? El sentimiento de dominancia incluye una serie de características, las cuales incluyen seguridad en uno mismo, autoconfianza, alta evaluación de sí mismo, falta de timidez, sentimientos de capacidad general. Dominancia. En su siguiente estudio, Maslow dirigió su atención hacia la conducta sexual de estos mismos sujetos y reportó resultados sorprendentes. Las mujeres con alta dominancia buscan un buen amante, las mujeres con dominancia media y baja, un buen marido y un buen padre. Maslow formuló una idea de la diferencia entre individuos con alta y baja dominancia, pues esta diferencia eran personalidades seguras e inseguras. Dirigió su atención a una personalidad más segura, pues él lo que quería era una personalidad humana con más realización. El interés de Maslow en lo psicológicamente saludable se terminaría enfocando en las personas autorrealizadas. Las figuras que eligió como personas autorrealizadas son Albert Einstein,
Eleanor Roosevelt, Jane Addams, William James, Albert Schweitzer, Aldous Huxley y Benedict de Spinoza. A partir de todo lo observado, Maslow seleccionó una serie de características que consideraba debía de tener una persona autorrealizada, tener una percepción de lo real y aprender a distinguir lo falso y deshonesto, además de saber buscar las causas de los problemas, aceptar todo de ti mismo, incluso lo que no puedes cambiar, elegir ser sencillo y vivir sin ser superficial, para así evitar dañar a los demás, confiar en tu propio juicio o criterio, resistirse a la presión de los que hay en tu alrededor y los estereotipos que la sociedad nos impone. Asombrarse sobre las cosas de la vida como si fuera la primera vez en apreciarlas, además de ser creativo y original en las tareas cotidianas de la vida. No disfrutar hacer bromas a expensas de otros y tener fuerte interés en el bienestar de los demás. Experimentar momentos donde el tiempo tiende a desvanecerse y el sentimiento que sobrecoge hace parecer que todas las necesidades se hallan colmadas. Las personas autorrealizadas pueden mostrar indiferencia, no ser bondadosos con todos, pues también puede provocar que abusen de su amabilidad, pues a final de cuentas no existe la gente perfecta. Maslow criticaba que la conducta no está involucrada solo en las pulsiones fisiológicas, como es el sexo o el hambre, pues una vez que éstas están satisfechas, surgen otras como es la seguridad, la pertenencia y la autoestima. Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas, la cual se denominó la pirámide de Maslow. En el primer nivel están las ya mencionadas necesidades fisiológicas. En el segundo, las necesidades de seguridad como la seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud, etc. En el tercer nivel aparece cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. En el cuarto nivel están los que favorecen el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto hacia los demás. En el nivel más alto se encuentran las necesidades de autorrealización, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, etc. Carl Rogers entendió que entre varios principios críticos, el paciente necesita sentir o experimentar un sentido de respeto y cuidado incondicional. Se interesó en cómo las personas encuentran formas para desarrollar su potencial, para tener vidas saludables y creativas. Su teoría de la personalidad se enfoca en algunos aspectos clave. Primero, la perspectiva existencial que aprecia la personalidad en su complejidad. Segundo, hace hincapié en la tendencia a la autorrealización, donde el organismo se esforzará por alcanzar niveles óptimos de funcionamiento integrado. Tercero, la importancia de entender la disparidad entre la experiencia individual y cómo la persona se ve a sí misma. Y cuarto, creía en una clase de isomorfismo sinérgico entre los aspectos psicológicos y orgánicos en la vida mental. Rogers decía que existe una tendencia genética innata por alcanzar sus potenciales, de tal forma que todos nos esforzamos para manejar nuestras vidas en formas saludables. Sin embargo, cuando no salen bien o de la manera en que deseamos, tendemos a percibir la amenaza en diversos grados y formas que nos llevan a esfuerzos autoprotectores o defensivos, para preservar el sentido de uno mismo y el bienestar. Destaca la relevancia de entender la realidad fenomenológica existencial de otra persona, entender lo que está detrás de la máscara, lo cual es importante para su teoría de la personalidad. La estructura de uno mismo es una configuración organizada de percepciones de sí mismo admisibles a la conciencia. Rogers ve las relaciones interpersonales en el grado en el que desarrollamos un sentido sólido de valía de uno mismo, a fin de recibir amor, aprobación y reconocimiento de otras personas significantes. Esta estructura surge de la calidad de las relaciones interpersonales y lo genuino de las emociones expresadas en la comunicación verbal y no verbal.
Por lo tanto, a mayor pureza en la sinceridad y la apertura a la buena comunicación, mayor será el potencial de la tendencia a la autorrealización para expresarse a sí mismo en la conducta y el crecimiento y desarrollo acorde con la edad. Esta teoría de la personalidad explica que el desajuste psicológico brota de diversas fuentes, pero a nivel fenomenológico, la ansiedad y la depresión se originan en los eventos difíciles de la vida o de las experiencias negadas o inconscientes, con la estructura de sí mismo y los valores que la persona posee. Por lo tanto, estas discrepancias presentan desafíos para el individuo y activan procesos defensivos para sortear las tensiones generadas por las incongruencias en la experiencia. Rogers ve que el terapeuta asume un papel de sabio conocedor, sin ser una experiencia genuina para el cliente. El cliente habla de sus sentimientos, pero no los experimenta genuinamente. Descansando este flujo de comunicación en el autoritario terapeuta, estas son las diferencias entre una entrevista y la otra. A partir de su experiencia, formuló un concepto de persona, idealmente libre y que se acepta a sí misma. Obtuvo 3 características fundamentales. 1. Aquel plenamente funcional es más abierto a la experiencia. Se ha liberado de la necesidad de distorsionar la realidad interna y externa. 2. Tiene la capacidad de experimentar la vida de forma existencial. Vive con más espontaneidad y disfruta de ver la vida como un nuevo momento tras otro. 3. Experimenta una mayor confianza en su propio organismo. Se siente libre de hacer lo que siente en cualquier momento y satisface la expectativa que demuestre el logro de los desafíos. Existe una tendencia del infante humano dirigida hacia la autoconservación, asimilar el alimento, comportamiento defensivo ante una amenaza, trazar una meta aun cuando el camino regular no sea accesible. Conforme el infante madura, también aumenta la conciencia de sí mismo, con lo cual tenga la capacidad de reconocer y diferenciar mí, yo o mí mismo. Para crear la imagen de mí, el infante requiere la interacción con personas significativas, además de ser importante el desarrollo de la sensibilidad al elogio o al castigo. El dilema del niño podría esquematizarse en estos términos. Si admito estar consciente de las satisfacciones de esas conductas y valores, comprendo estas experiencias. Luego esto no coincide conmigo mismo como ser amado y amoroso. Las acciones del padre respecto de sus conductas buenas o malas influyen de manera profunda en las estructuras nacientes que construyen su percepción de sí mismo. Por tanto, para preservar la continuidad del amor paterno en su mundo, el niño debe eludir las amenazas del retiro de este afecto. Rogers planteó la hipótesis de que el infante debe tratar con las conductas que surgen de la desaprobación paterna, eliminando de su conciencia tanto la amenaza como el motivo de la conducta. Debido a la necesidad de consideración de sí mismo, el individuo percibe su experiencia de forma subjetiva, en términos de las condiciones de valía que existen en él. Las experiencias acordes con sus condiciones de valía se perciben y simbolizan correctamente en la conciencia. Las experiencias contrarias a las condiciones de valía se perciben selectivamente y se distorsionan como si fueran acordes a las condiciones de valía, o se niegan a la conciencia, ya sea parcial o totalmente. El resultado de la incongruencia de sí mismo significa que el centro real de la experiencia de uno, que constituye el sí mismo real, discrepa con la autoimagen o sí mismo percibido y negado en la conciencia. El individuo es entonces vulnerable a la ansiedad cada ocasión en que una experiencia fresca amenace con disparar la percepción de la discrepancia. Cuando la discrepancia entre la estructura de sí mismo y la experiencia es tan grande que la subsesión deja de funcionar con éxito completo, el resultado para algunas personas puede ser la desorganización de la personalidad. Algunas veces,
el individuo experimenta desajuste psicológico cuando la estructura total de sí mismo se basa en las evaluaciones de los demás, ya que estos valores no tienen relación genuina con las experiencias propias de la persona. Puede percibirse a sí misma como nada, como cero. Esta puede surgir si la percepción de la experiencia amenazante ocurre repentinamente y con tanta fuerza que es imposible negarla, debido a que la percepción está correctamente simbolizada en la conciencia. La gestal de la estructura de sí mismo se rompe por la intromisión de información discrepante. Con seguridad, muchas personas mentalmente saludables y felices se han comprometido con sus valores y se ciñen a ellos a pesar de sus deseos personales. Las ideas de Rogers han sido criticadas en términos de los valores expresados en sus teorías. No hay duda de que Rogers reivindica la importancia de la salud mental, de la elección y libertad individuales, pero podemos cuestionar si esta importancia está empíricamente probada o es más bien un reflejo de sus propios valores.